La dictadura cubana intenta sembrar el terror con un arsenal fallido justo en el momento en que el cerco de Estados Unidos se cierra sobre La Habana. Y este martes, 26 de mayo de 2026, el régimen aparece gritando resistencia mientras las cifras muestran una fuerza militar vieja, limitada y dependiente de la propaganda. El discurso de combate viene de la cúpula comunista, pasa por Mariela Castro diciendo que Raúl Castro no será capturado con vida y llega a los actos del régimen como un intento de intimidar a Washington y mantener a su propia población sometida por el miedo. Pero la estructura real es frágil, alrededor de 49,000 militares en activo, 39,000 reservistas, sistemas de defensa soviéticos, pocos aviones de combate, helicópteros limitados y una fuerza armada que sirve más para controlar al pueblo cubano que para enfrentar a una potencia como Estados Unidos. Mientras drones y aeronaves de inteligencia monitorean bases, radares, pistas y centros militares de la isla, La Habana intenta responder con bravuconería, pero muestra la imagen de una dictadura acorralada, exhibiendo chatarra militar como si fuera un escudo de guerra. ¿Qué es lo que este régimen todavía logra mantener en pie? ¿Por qué la familia Castro transformó el miedo jurídico y militar en una amenaza pública? ¿Cómo pretende una dictadura sin fuerza aérea real, sin una economía fuerte y sin suficiente energía sostener una respuesta bélica contra Trump? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El centro de la crisis está en Cuba, pero la presión viene de Washington. El gobierno de Trump aumentó el cerco después de la acusación formal contra Raúl Castro en Estados Unidos, acusado de crímenes relacionados con el derribo de 2 aviones civiles en 1996 y 1996. La respuesta del régimen vino con tono de guerra. Miguel Díaz-Canel llamó a la acusación una maniobra política para justificar la agresión militar. Mientras Mariela Castro apareció en una movilización en La Habana diciendo que el país estaba tranquilo, que nadie los secuestraría y que moriría combatiendo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba están formadas por el Ejército Revolucionario, la Marina de Guerra Revolucionaria, la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, además de milicias territoriales y estructuras auxiliares. En teoría, existe una máquina militar organizada para defender la isla. En la práctica, los datos que circulan señalan cerca de 49,000 militares en activo y 39,000 reservistas, llegando a aproximadamente 88,000 personas movilizables. Parece mucho para la propaganda interna, pero es poco cuando se trata de enfrentar a una potencia militar que tiene portaaviones, aviación embarcada, satélites, drones, inteligencia electrónica y bases de... El ejército cubano sigue siendo el brazo más importante del régimen. Concentra la mayor parte de los militares y sirve tanto para la defensa como para el control interno. Esa es la diferencia que se debe entender. El régimen no mantiene soldados solo pensando en una guerra contra una fuerza extranjera. También necesita tropas para vigilar las calles, contener protestas, proteger edificios del Partido Comunista e impedir que una crisis social se convierta en una revuelta abierta. En una isla marcada por apagones, falta de comida, escasez de combustible y la fuga de ciudadanos, el soldado cubano es utilizado como revolucionario. De fuerza hacia afuera y como instrumento de presión hacia adentro. El arsenal cubano, mencionado en evaluaciones recientes, parece estar basado en equipos antiguos, muchos de ellos heredados de la era soviética. Es ahí donde la propaganda empieza a chocar con la realidad. La Fuerza Aérea Cubana es el punto más frágil de la vitrina militar. El informe citado en las noticias señala una pequeña flota de aeronaves con alrededor de 5 aviones de combate, además de aparatos de reconocimiento y otras capacidades. Eso elevaría el número aproximado a 9 aeronaves. En cuanto a helicópteros, aparecen 4 de ataque y cerca de 7 multifuncionales, sumando un total de aproximadamente 20 unidades aéreas. Para una dictadura que habla de enfrentarse a Estados Unidos, ese número es impactante. 20 unidades aéreas no mantienen una defensa prolongada contra una fuerza moderna, especialmente cuando el adversario logra mapear radares, bases, pistas y patrones de reacción. La Marina cubana tampoco aparece como una amenaza decisiva. El régimen puede tener embarcaciones de patrulla, medios costeros y estructura para defensa cercana, pero no tiene una flota capaz de disputar el Caribe con Estados Unidos.
La función real es proteger áreas costeras, vigilar movimientos aéreos y terrestres internos, apoyar operaciones del régimen e intentar mantener alguna presencia alrededor de la isla. En una crisis seria, la Marina cubana dependería más de esconderse, dispersarse y resistir que de enfrentarse directamente a una fuerza naval estadounidense. Por eso la retórica de guerra suena fuerte, pero el inventario militar muestra una capacidad limitada. El cerco brutal mencionado en las noticias pasa justamente por la vigilancia. Se habrían realizado más de 107.500 horas de vuelos de inteligencia alrededor de Cuba con aeronaves tripuladas y drones para observar bases aéreas, bases navales, objetivos de inteligencia, posibles peligros y estructuras de defensa. Esa vigilancia no sirve solo para observar, sirve para entender cómo reacciona el régimen, cuáles son los peligros involucrados, cómo se comportan las comunicaciones, qué áreas están protegidas y qué estructuras realmente funcionan. El régimen lo sabe. Por eso intenta responder con un discurso de combate. Díaz-Canel intentó completar la puesta en escena acusando a Washington de estar creando una justificación para una agresión militar. Esa respuesta muestra el miedo del régimen de que el proceso contra Raúl Castro se convierta en algo más grande. La dictadura sabe que una acusación formal en Estados Unidos no es solo un papel. Puede abrir camino a sanciones, capturas, bloqueos, presión diplomática, aislamiento de aliados y nuevas acciones contra estructuras militares y empresariales controladas por las Fuerzas Armadas cubanas. Cuando Marco Rubio dice que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con China y Rusia, el mensaje deja de ser simbólico y entra en el terreno estratégico. El régimen también intenta vender la idea de una guerra irregular, como si pudiera compensar la falta de poder aéreo y naval con resistencia popular. Esa es una vieja doctrina cubana: esparcir la defensa por el territorio, movilizar milicias y convertir la isla en un entorno difícil para cualquier fuerza extranjera. Pero hoy eso enfrenta otro problema. La guerra irregular moderna depende de comunicación, drones, energía, movilidad, tecnología, combustible y coordinación. Cuba sufre apagones, escasez de recursos y una profunda crisis económica. Un régimen que apenas logra mantener la luz en la casa del ciudadano común tendría dificultades para sostener una respuesta militar organizada por mucho tiempo. La presión estadounidense también apunta al corazón económico militar de la dictadura. Las Fuerzas Armadas cubanas no son solo soldados y cuarteles. Ellas controlan empresas, hoteles, logística, comercio, moneda fuerte y sectores estratégicos a través de estructuras vinculadas al aparato militar. Cuando Washington sanciona empresas controladas por los militares cubanos, afecta el bolsillo de la élite que mantiene al régimen en pie. El régimen no solo está preocupado por las tropas, está preocupado por el dinero, el control. Mientras tanto, la presencia militar de Estados Unidos en la región aumenta la presión psicológica y cada declaración de Trump obliga al régimen a reaccionar. Y cada reacción expone la diferencia entre el discurso revolucionario y la capacidad real. Lo que suceda ahora depende de la próxima decisión de Washington y de la reacción de La Habana. Si el gobierno de Trump mantiene el cerco jurídico, militar y económico, la dictadura debe aumentar los actos públicos, los discursos de resistencia y la propaganda de defensa nacional. Puede exhibir tropas, mostrar armas antiguas, convocar a la juventud comunista y hablar de combate para intentar mantener la base interna. Pero la parte más sensible está en otro lugar. Si Estados Unidos avanza contra redes militares, empresas del régimen o aliados de Raúl Castro, la dictadura tendrá que elegir entre rendirse y negociar por su supervivencia o redoblar la apuesta. ¿Con una retórica bélica que su propio arsenal no puede sostener? Yo soy Milson Alves, global, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con información veraz todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más comprometido con la comunidad de Milson Alves.